Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 14 de mayo. Todos están hablando de que distintas fracciones de la Asamblea Legislativa están elaborando una ley de amnistía, una nueva ley de amnistía. La verdad es que lo que ha ocurrido es que la comisión ad hoc que se formó para esto terminó un trabajo. Se terminó su trabajo y no presentó ante el Pleno o ante toda la Asamblea una nueva ley o un proyecto de nueva ley. Lo que hay son ideas y temas que surgieron de entrevistas con diferentes sectores del país. Lo digo esto antes que, digamos, uno invitado me vaya a decir que estaba equivocado, que pusimos mal el tema. No, vamos a hablar de los insumos que hay en este momento elaborados por la comisión ad hoc. ¿Qué hay como antecedente de todo esto? Bueno, que la anterior Sala Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía del año 1993 y ordenó establecer una nueva ley que tuviera algunos parámetros fundamentales, como es garantizar el acceso a la información, responder a las exigencias de las víctimas y el caso de la reparación integral a las víctimas. Sobre esto vamos a hablar con tres diputados de diferentes partidos que han trabajado o están en conocimiento de lo que debiera ser este proyecto, esta ley que muchos piensan que se va a aprobar rápidamente en la Asamblea Legislativa. Incluso el presidente electo ha llegado a decir que se está urdiendo una ley express para aprobarla antes de que él asuma el cargo. Presento a mis invitados, el diputado Damián Alegría, diputado del FMLN. Buenas noches, Damián. Bienvenido. Buenas noches, gracias. También nos acompaña el diputado Mario Ponce, del Partido de Concertación Nacional y próximo presidente de la Asamblea Legislativa. No todavía, pero ¿cuándo? El 1 de noviembre. 1 de noviembre. Y también está con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del Partido Arena. Buenas noches. Y general. Buenas noches, Nacho. Un saludo a la audiencia. Buena oportunidad para hacer algunas puntualizaciones, porque puede haber algunos equívocos en las interpretaciones que se están haciendo. La verdad es que muchas veces en la información periodística se cometen algunos errores, pero nosotros tenemos este tipo de programas que son en vivo, que usted escucha exactamente lo que los invitados dicen y que tiene un tiempo más largo para poder hablar de una información determinada. Y esto, digamos, permite un mejor conocimiento de los hechos. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, general, ¿no le gustó cómo pusimos nosotros el tema de la entrevista de esta noche? No es en sí que no me gustó, porque se induce a equívocos. Ya. Primero, nosotros recibimos un mandato muy claro donde habla de conceptos que hay que irlos explicando por puntos. Dice primero que hay que estudiar las implicaciones de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Qué quieren decir con las implicaciones? Que hay una amnistía con la finalización del conflicto armado por la vía política. A ser inconstitucional queda un vacío, y ese vacío no puede flotar permanentemente al interior de una sociedad, porque hay demasiados factores de la parte del conflicto que hay que corregir. Y dice, luego propongan algunas medidas, porque la sala habla de medidas complementarias, no habla de una ley de amnistía. Y quiero aclarar esto perfectamente. Aquí ningún legislador puede ir más allá de la sentencia de la sala. Y la sentencia de la sala, lo leo textualmente, dice: en consecuencia,
cobra plena vigencia a partir de la notificación de esta sentencia, la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de 1992. O sea, que la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, en su argumentación, deja vigente la ley de amnistía. ¿Interpretación o no está sujeta a interpretación? No, es que es imperativa. Dice, a partir de esta sentencia, dice, cobra vigencia. No dice, piensen, crean, no, dice, por tanto, nadie puede escribir más allá de lo que dice la sentencia. De lo que dice la primera ley que la gente llamó amnistía, que se llamó de fue en reconciliación. febrero de 1992. Ok, hay que recordar a la gente que primero hubo una primera ley, que fue el 92, y después el 93. Nacional. ¿Perdón? La primera ley fue de reconciliación nacional. Y la segunda se llamaba ley de amnistía. Pero que fue declarada inconstitucional. Pero la ley de fue la reconciliación amnistiada, pues, punto. Claro, era automáticamente. Un nombre que tenga, pero lo que quiero decirles a ustedes, amigos, que aquí se está hablando que están cocinando una nueva ley de amnistía, que la impunidad, señores, la Corte Suprema de Justicia en sus parámetros ya dejó claramente establecido que está vigente esa ley de amnistía y por tanto eso se debe de respetar, porque es sentencia de la Sala de la Constitución. Una pregunta. Entonces, ¿el trabajo de la Comisión ad hoc es para establecer algunas reformas a esa ley? No, es para tener medidas complementarias, porque como... ¿Medidas complementarias que se transforman en qué? ¿En reforma? En una nueva regulación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Una nueva ley. Sí, pero no es ley de amnistía, porque la amnistía está ya impuesta por ellos, que usted no puede dejar de ponerla, quien sea, no puede dejar una de nueva ponerla. Ley de reconciliación. Ok, ¿qué es lo que pasa? Mira, que va a implicar la amnistía que quedó vigente el 92. Pero puntualicemos, aquella fue declarada inconstitucional porque se decía que comprendía crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y grave violación a los derechos humanos, que es lo que prácticamente expulsó de la legislación esa Corte Suprema. Por tanto, esa situación hay que darle un tratamiento. ¿Y cuál es ese tratamiento? Lo que se llama la ley transicional y la justicia transicional y la justicia restaurativa. Entonces, bajo esos parámetros hay que comenzar, y pone como adjetivo calificativo que abarca, dice, para reconciliar la sociedad, la cual no se ha encontrado hasta el día de ahora. En ese sentido, el mandato fue claro, y hay otros factores de la ley complementaria. Nos dice, por favor, vean el parámetro de verdad, vean el parámetro de justicia, vean el parámetro de reparación y vean el parámetro de no repetición. Entonces, como el mandato nuestro como comisión no es elaborar un proyecto de ley, colocamos todos los parámetros. ¿Cuál es la base jurídica? Entonces comenzamos a ver la legislación del derecho humanitario. Pero yo quiero aclarar una cosa, porque me recuerdo de esa época en que la ley del 93 se hizo a petición de la Fuerza Armada, porque consideraban que la primera ley no cubría algunas cosas que podían ser problemas el día después del acuerdo de paz. No, lo que sucedió fue lo siguiente. Hubo unas divergencias en las cuales la misma ley de amnistía, esta se hizo para una circunstancia y para un fin determinado. ¿Cuál era lo más importante? Uno, en ese periodo tenían que entrar la gente del FMLN para meterse en la COPAS. Había que desarrollar todo un proceso que se iba a dar precisamente para operativizar la paz. Y amnistiaba una cantidad, no colocaba en sí, no era amplia. Ya, no era amplia. Ok.
¿Estás de acuerdo con todo lo que ha dicho General Vargas? No totalmente. Totalmente de acuerdo. No, tú dices que... No totalmente. No totalmente. Sí. Por favor, dime qué. Es que la primera ley de reconciliación nacional fue hecha para que los que habían sido acusados de delitos políticos pudieran integrarse de nuevo a la sociedad, que era en su mayoría los miembros del FMLN, que eran perseguidos por el simple hecho de tener una opinión diferente frente a muchos temas del país. Pero así una salvedad. De subversión, y la subversión era un delito. Sí, pero había una salvedad. El artículo 6 claramente dice: los que sean señalados por la Comisión de la Verdad por haber cometido crímenes de guerra o delitos de crímenes de lesa humanidad, a esos posteriormente habrá que encontrarles una forma de aplicar justicia. Para eso no pedía amnistía, sino que lo dejaba pendiente, porque incluso la Comisión de la Verdad todavía no había empezado a funcionar, sino que estaba en el acuerdo de paz. Entonces, cuando se constituyó la Comisión de la Verdad, hizo su investigación, 27,000 casos que analizaron, de esos extrajeron 30 y pico, que eran como el símbolo de la impunidad que había ocurrido en todo el periodo de la guerra. Entonces, esto los destacó como aquellos casos que no podían ser amnistiados y que tenían que tener algún tipo de aplicación de justicia. ¿Cuál es el problema de la ley de amnistía? Que dice que a partir de la ley de amnistía, que fue un año después, cuando ya estaba el informe de la Comisión de la Verdad, se declaraba amnistía amplia, absoluta e incondicional para todos. Es decir, los que habían participado en la guerra. Sí, pero incluía a los que habían sido señalados por la Comisión de la Verdad. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia. La una da amnistía para delitos políticos, que era simplemente no estar de acuerdo con lo que el gobierno decía, pero hacía la salvedad de los crímenes de lesa humanidad. La ley de amnistía decía, no importa, todos quedan tranquilos. Entonces, eso es lo que generó el problema de la insatisfacción general de mucha gente, y que últimamente también ha cobrado más fuerza a través de una serie de acuerdos internacionales, de que hay crímenes imprescriptibles. Okay. Aunque vos tengas una ley de amnistía, esos crímenes no prescriben. Entonces, ahora cuando la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la ley de amnistía, pide que se aborde qué modalidad debe tener una nueva ley, que en primer lugar retoma lo de la ley de reconciliación nacional. Es decir, vuelve a vivir la ley de reconciliación nacional, pero como aquella era específica para aquel momento, que era de reintegración, hay que ajustarla a los tiempos, hay que ajustarla a los tiempos, agregándole la y sobre reparación. todo hay que considerar que hay crímenes que son imprescriptibles. Okay. Voy al corte y luego contigo, Mario. Estamos entendiendo. La verdad es que muchas veces emergen noticias y quedan bastante en el aire, y al final, digamos, se les pone, se ponen frases nada más que no necesariamente responden a la realidad. Vamos a tratar de entender todo esto de la manera más objetiva posible. Ya volvemos. La pasión que nos mueve es que nunca pierdas la emoción que sentiste el primer día. 100 años por la emoción del primer día. Excel, pasión en movimiento. Te invitamos a celebrar con una cerveza lager excepcional, dorada, brillante, que satisface y refresca el paladar. Santa Cruz 1906, elaborada con 100% malta de cebada. Tómate el tiempo y celebra cada paso con Santa Cruz 1906.
sentirse bien, volver a casa. Sí. Todas las miradas están puestas en él. Porque solo él conoce la lista negra. Hace 6 años que Ranko Samani está muerto. No es una amenaza. Entonces un hombre muerto viajó de Múnich a Washington en el vuelo 283 de United. La lista negra, de lunes a viernes a las 10 de la noche por SS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Fondo Social para la Vivienda, líder en financiamiento habitacional. Puedes aplicar a uno de nuestros novedosos programas. Ya regresamos. El tercer segmento de debate gracias a COSAVI de RL. En junio, COSAVI te invita a celebrar sus 7 años con Alush Nahual y Prueba de Sonido. Serán 3 conciertos, uno en San Miguel, uno en San Salvador y el otro en Santa Ana. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en COSAVI de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, a ver. Estamos hablando del contexto político, ¿no? Es importante entender el contexto político. Mira, de lo que, ¿por qué surgió estas 2 leyes, no? Ok, mira, la población tiene que entender, por lo menos las nuevas generaciones, porque las generaciones de esa época leyeron, vieron las noticias, escucharon las noticias por radio. Y sufrieron. Fueron parte de, digamos, del acontecimiento porque vivieron en carne propia, digamos, el conflicto. Y todo el final de ese conflicto, que gracias a Dios fue un buen acuerdo político entre los que estaban alzados en armas y el ejército que representaba los intereses del Estado. Naciones Unidas trazó un plan. El primer plan es la ley de reconciliación para que el FMLN, que estaba en clandestinidad, ingresara a la vida política y conquistar el poder por la vía democrática. Viene Naciones Unidas y posterior a ese acuerdo político, a donde ya el FMLN era una realidad política dentro del tinglado político nacional, viene y envía la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de guerra y lesa humanidad. De ahí se encontraron pues algunos acontecimientos como el tema del mozote, los asesinatos, digamos, y ahí entraron también otros temas, porque también responsabilizó la Comisión de la Verdad algunos actos o acciones del FMLN, como el tema de la zona rosa, el tema del asesinato de alcaldes, y de hecho pues el tema más fuerte fue el asesinato de Monseñor Óscar Anulfo Romero y de los jesuitas. Entonces, al ver todo este panorama, se dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos de alguna manera entender de que el conflicto se firmó, se pacificó el país a través de un acuerdo político? Y para que existiera una guerra, tanto había un grupo, obviamente con un ejército, digamos, ilegal, pero bien estructurado, y una fuerza armada que obviamente actuaba en nombre del Estado. Entonces dijeron, ok, entonces en el 93 se aprueba, casi paralelamente al informe de la Comisión de la Verdad, se aprueba la ley de amnistía total, ¿verdad? O sea, era la sala lo menciona en su sentencia, por eso dice, miren, se declara, digamos, inconstitucional todos aquellos aspectos que tienen que ver con crímenes de guerra y lesa humanidad, ¿verdad? Pero no dice, mire, vayan y llévese a un juicio a los que salgan involucrados. Dice,
elaboren una ley de reconciliación a través de la justicia obviamente transicional, que es una teoría que nació del 2000 para acá, mucho después de los acuerdos de paz. O sea, la teoría, la justicia transicional no es más que una teoría desarrollada y puesta en práctica después de otros conflictos que se han dado en el mundo y que ha sido de alguna manera adoptada por Naciones Unidas como una medida para poder reconocer que se puedan pacificar los países, pero que de alguna manera también se encuentre la verdad, se haga justicia y nunca se regrese a los hechos históricos que dieron de acuerdo, ese conflicto. Yo creo que es importante lo que vivimos en la época, lo que tuvimos ahí. Yo creo que lo que más deseábamos en ese momento es que la guerra terminara. Era demasiada sangre, eran demasiadas víctimas lo que estaba ocurriendo y queríamos que la guerra terminara. ¿Cómo terminaba la guerra? No era tan fácil. El FMLN tenía que legalizarse, porque hasta la guerra el FMLN era ilegal. O sea, si aparecía un dirigente del FMLN, debía ser capturado inmediatamente. Entonces, ¿cómo se iba a lograr un acuerdo de paz si ellos iban a ser capturados? ¿Cómo se iba a lograr un acuerdo de paz si los militares o ambos lados iban a ir a juicio y iban a terminar todos presos porque todos cometieron algún tipo de violación de derechos humanos? Entonces, eso ocurrió. Ahora, casos de lesa humanidad es otra cosa diferente. Y ustedes dicen, estos casos se van a tomar en cuenta hoy día, se va a establecer una ley diferente. Ok. La pregunta, para ir un poco rápido y responder las preguntas que la gente se puede estar haciendo, es ¿qué bases tienen ustedes? ¿Qué base estableció la Comisión Ad Hoc para elaborar la nueva ley? Bueno, así como resumen, muy rápido. Las bases son fundamentales. Primero, el ordenamiento jurídico, que son los considerandos y lo que le dan el respaldo a lo que va adentro. Y ahí está el derecho internacional humanitario, como lo dije, las leyes de la guerra, sus protocolos, todas las sentencias y todo esto que han habido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo eso. Primera cosa. Que es el marco legal. Después vienen los parámetros que establece la sala. Entonces, que son el cumplimiento del fallo de la sala. Es que lo que pasa es lo siguiente, por eso quería referirme, voy a meter este pedacito ahí, es que cuando se habla de una ley express, no es correcto que estemos planteando eso cuando el día 13 de junio del 2016 se crea la inconstitucionalidad y la Asamblea comienza a trabajar en la elaboración de una ley. Viene el seguimiento de la sentencia y dicen, miren ustedes, casi no han hecho nada. Y nosotros no podemos estarlos esperando a que hasta a ustedes se les ocurra. Y hacen el 13 de julio del 2018, hacen esos parámetros adicionales a los que la ley dice, y dice, tienen que hacerlo con estos parámetros y tiene que estar a más tardar en la primera semana de julio. Ok, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa y sobre todo la Comisión Ad Hoc el cumplir fielmente con el fallo de la sala? Definitivamente, yo creo, y aquí voy a hablar que una de las personas que más ha estado pidiendo en la comisión, no vayamos a hacer cualquier cosa, tenemos que estar en función de los parámetros, es Damián aquí presente. Ok, eso significa, digamos, que la gran injusticia que se ha cometido, que es no atender en la información, en la reparación a las víctimas, a los familiares de las víctimas, se va a dar. Hay un capítulo, por eso te quiero decir, mira, hay verdad, hay justicia, hay restauración y hay no repetición. Cada uno de esos capítulos lleva vivo esa cosa. Pero también quería referirme a que la sentencia de la sala, fíjate lo que dice, así lo exige también el principio de seguridad jurídica. Y dice con bastante claridad, pues la lista de casos exceptuados, óigase bien, de los beneficios de la amnistía, ¿de cuál? De la que ellos han dejado en pie. Lo que yo quiero sacarle de la mente a las personas es esa desinformación que dice que 4 pícaros se están reuniendo para tirarse una amnistía
y cubrirse entre ellos. Y eso está acá. Entonces viene toda esa situación. Y como nos reunimos más o menos con 14 organizaciones entre personas naturales y personas jurídicas, y cada uno dio sus versiones. En cada uno de esos párrafos se fueron colocando parámetros de la misma. Hemos tenido asesorías de justicia transicional y justicia restaurativa, y en base a eso, más, te digo una cosa, nosotros hemos propuesto nombres, varios nombres, y en ninguno dice ley de amnistía. Ok. A ver, sí, yo creo que lo más importante es responder hoy día a todos los activistas de derechos humanos que están preocupados por el futuro de esta ley. Sí. Y ellos están preocupados porque se haga justicia con la víctima. Mira, yo quiero precisar un poco el concepto de justicia transicional. Ya. Cuando hay conflictos, guerras, procesos de conflicto interno en cualquier país, es obvio que la justicia ordinaria no da para resolver los problemas de los abusos y de las cosas que han ocurrido en ese conflicto. Entonces cada país tiene que elaborar un modelo de justicia transicional que le permita resolver esos problemas y pasar rápidamente a que de nuevo la justicia ordinaria funcione. Eso es entonces... En este caso, ¿permitiría un mejor enjuiciamiento de los casos jesuitas, el Mozote, por ejemplo? Exacto. Entonces, se buscaría una fórmula para hacer justicia en estos casos, pero no es la justicia ordinaria, sino que es la justicia transicional, que es esta modalidad como para decir, bueno, si aplicamos la justicia ordinaria es imposible. No se puede, hay que buscar una diferencia entre justicia ordinaria y transicional para que todos entendamos. Vale, la justicia ordinaria es, por ejemplo, que vos cometés un crimen, te condenan a 10 años de cárcel. ¿Qué es la justicia transicional? Que ocurre en aquel ambiente donde también se cometen muchos abusos, pero la gente ignora a veces cómo ha pasado las cosas. Entonces vos tenés que encontrar una fórmula en la que a la persona que se le va a aplicar esa condena, tiene la posibilidad, si colabora con la ley, sobre todo diciendo cosas que él sabe, que la necesitan, el acceso a la verdad, eso le permite tener algún tipo de beneficios penales. Que ya no son 10 años de cárcel, sino que es una cosa, sustitución o suspensión. Como está muy de moda en El Salvador, que se acortan los Pero juicios. Es que además hay casos como el de Sudáfrica, por ejemplo, que nos han servido de ejemplo para nosotros, pero también en Colombia se están haciendo cosas parecidas. Entonces el asunto es... También existe la justicia, la de reparación, la justicia restaurativa. Es una modalidad, son dos palabras que se refieren más o menos a lo mismo. Por la cual el Estado va a reparar de alguna forma el daño causado. Entonces me quiero referir a esa parte, porque lo que quería era aclarar el tema del concepto de justicia transicional. Ahora, la Sala dice en su sentencia que debe de trabajarse en base a esos 4 elementos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Garantías de no repetición hay varias y se pueden construir más. Las reformas a la Constitución en el año 92 fueron parte de eso. Vos cambiaste cosas para impedir que en el futuro ocurrieran otras cosas parecidas. Pero también se puede trabajar en muchas otras cosas. Bueno, el sistema electoral que se cambió ya no permite el fraude de la manera como ocurría en aquellos años, y hay otra serie de cosas. Viene después la reparación. Las víctimas propusieron la ley de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que consiste en una serie de propuestas económicas algunas, pero no tanto individuales, sino que también colectivas. Pero más que eso, el reconocimiento de la historia, que ya no se les vea como victimarios, sino que como lo que son víctimas muchas de estas personas, y que haya un proceso donde se asegure que las personas tienen una retribución o una reparación personal o un resarcimiento, como dicen algunos también, que le permita sentirse satisfecho. El problema viene con las otras dos cosas, la justicia y la verdad. Vos vas a aplicar justicia, pero no es simplemente justicia a cambio de nada, porque entonces caemos en una amnistía. Una amnistía
amplia, absoluta e incondicional, como lo decía la segunda Porque ley. los jueces no Eso no lo queremos. No va a tener la capacidad de poder demostrar para culpar a alguien. Pero además eso por no lo queremos. Por lo que... y la sentencia dice claramente que no puede ser así. Debe haber una justicia, pero que permita conocer la verdad. Entonces de ahí viene la vinculación de que va a haber justicia siempre. Se va a enjuiciar, se va a hacer el proceso contra todos los que aparezcan vinculados a crímenes. El fiscal general va a hacer un listado, pero cualquier persona que sienta que su caso no fue atendido puede pedir también que se considere su caso. Pero el asunto es que una vez que se hace el proceso, esa persona que ha sido condenada puede pedir acogerse a esta ley que va a salir próximamente, que va a plantear beneficios penales para todos los que contribuyan con la verdad. Primero diciendo, yo participé, o yo fui culpable, o yo estuve, yo sé de eso, para que de esa manera él se haga acreedor a ese beneficio. Que es la única forma para llegar a la verdad. Es la única forma para llegar a la verdad, y ahí está no por una tercera persona, el encuentro y el vínculo entre las dos cosas. No puede haber justicia si no se conoce la verdad, y lo que queremos es la verdad, porque ese es otro elemento de garantía de no repetición. Es lo que ha dicho en muchas oportunidades los jesuitas, ¿no?, en relación a la importancia del conocimiento de la verdad y saber si en el caso de los asesinos de los jesuitas, quiénes fueron los autores materiales. Voy al corte y vuelvo nuevamente. Perfecto. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. Me aseguraron mi carrito y aunque ya tiene sus años, yo cuido mi nave. Yo contraté mi seguro preventivo y lo mejor es que son súper accesibles. Con este seguro lo necesario quedó cubierto. Yo me quedo con Seguros Futuro. Seguros Futuro, tu seguro sin tanto cuento. Somos parte de la red de cooperativas Fedegases, la única aseguradora cooperativa más cercana a la gente. Nos respaldan 25 años de trayectoria, solidez y transparencia. Lo decimos, lo hacemos. Seguros Futuro, sí cumplimos. Red de cooperativas Fedegases. Porque mamá merece más, ven a Omnisport. Adquiere una refrigeradora LG Inverter de 9 pies a $23.48 mensuales. O este juego de comedor con cuota especial de $29.49. Y te llevas este bonito ropero Continental. O sorpréndela con esta pantalla LG de 43 pulgadas en cuota de $19.10. Consiente a mamá como ella se lo merece. Omnisport, solo las mejores marcas. ¿Tuya? Alan, es una niña. No, viene del cuarto de Jake, ¿no ves? ¿Por qué saldría una chica de su alcoba a las 7 de la mañana? ¿Por qué crees? ¡Ah, por favor! Bueno, es obvio que tu hijo está más avanzado. Él y yo vamos a tener una charla. Es increíble. Mi pequeño pasó la noche con 2 chicas. 2 hasta ahora. 2.5 Men, de lunes a viernes a las 11 de la noche por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito. Utiliza los canales digitales del sistema Fedecrédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, pero
entiendo que igual existe la responsabilidad penal. Sí, señor. Mira, cuando la sala te habla de justicia y verdad, es porque de ahí se determinarán qué casos se tiene que ventilar el Tribunal de Justicia. Ya la ley o el proyecto que obviamente se ha presentado, que no está estructurado, no es, pero bien, prácticamente es... Hay insumos suficientes. Es el insumo suficiente para elaborar la ley de reconciliación. Te habla de que esos casos que sean de alguna manera puestos a disposición de las autoridades competentes, en este caso te manda que ya los jueces de paz no van a manejar esto, sino los jueces de sentencia, y te dice que están asentados en el área metropolitana, por no decir San Salvador. Ya te dice qué tribunales van a juzgar dicho caso. Te dice que todos esos casos tendrán aquellos que obviamente salgan involucrados, caso Jesuitas, caso Monseñor Romero, caso El Mozote, caso Zona Rosa, caso de los alcaldes, para decir algunos. Aquellos que colaboren, que son las medidas de condicionalidad que planteaba mi general, y colaboren, tendrán, colaboren con el esclarecimiento de los hechos, tendrán beneficios. En este caso, si al final el operador de justicia determina que por ese delito cometido, voy a partir un hecho, le caen 10 años, él tiene que ver, obviamente, por esa colaboración, por llegar a la verdad, de compensarle la pena con medidas, ¿cómo le llaman? Beneficios penales. Beneficios penales. Entonces, la compensación será por parte de la persona que resultare condenada, y el Estado, a partir de un hecho, si esta persona condenada, si esta persona condenada se dice, mira, ahí hay que resarcir daños a los familiares de las víctimas, porque las víctimas, obviamente, no puedes decir beneficios para las víctimas ya son personas fallecidas. Los familiares sí, víctimas, pero okay, tendrán que obviamente decir, bueno, del patrimonio líquido, ¿ya?, tendrá que imponérsele un 20% de resarcir daños por parte de la persona condenada, pero el Estado tampoco deja de ser responsable o se quita, digamos, la responsabilidad del Estado a resarcir la compensación económica. El Estado, porque al final el ejército representaba al Estado y actuaba en nombre del Estado, por lo tanto el Estado es responsable de resarcir daños a los familiares de las víctimas. Entonces, esa es como la figura que se va configurando dentro de ese documento. Me parece que los diputados que han estado trabajando en la comisión ad hoc han hecho una labor importantísima. Hayan llegado o han citado a juristas de renombre, a juristas nacionales de renombre de este país y juristas internacionales Mario, en materia de derechos humanos. Por lo tanto, creo que se nos va a acabar el tiempo. ¿Tú crees que el Estado tiene la capacidad? Porque yo conozco otros casos donde esto al Estado les cuesta muy caro, y no estoy diciendo que no debe costarle caro, o sea, estoy diciendo la capacidad del Estado salvadoreño, porque aquí pueden haber miles de personas que terminen, digamos, con una pensión de por vida, adicional a lo que hoy tenemos las pensiones normales de los... Pero, Nacho, primero hay que aclarar, por eso digo que lo que nosotros hemos colocado son parámetros de la sentencia, y ese planteamiento que Mario hace es uno. El otro es qué prima, la lógica individual o la lógica colectiva. Es decir, por ejemplo, este gobierno ha invertido más de 11 millones en función restaurativa solo en el norte de Morazán, en la Concepción del Mozote, 11 millones de dólares, y todavía hay otras inversiones encaminadas. Hay otros proyectos que están encaminados en esa dirección que como tú mismo planteas, esa es hasta ahorita como ha hecho la restauración. Este gobierno tiene un pante de acciones restaurativas impresionantemente que ni yo las conocía. O sea que algo bueno ha hecho. Bastante. Es broma. Pero ¿te lo está reconociendo un arenero? No, sí, eso es valioso. No, pero mira, con relación al tema de la reparación, es que
ese es un tema que estuvimos discutiendo, no puede ser por la vía de que a cada persona le van a dar una pensión o le van a dar un... En algunos países se ha hecho. Sí, pero en las condiciones financieras del país eso no da. Entonces se ha ido más por la idea de reparaciones colectivas, por ejemplo, dedicando obras a ciertas zonas que son a las que se refiere Mauricio. Cómo dedicarle a esas zonas que, entre otras cosas, muchos se rebelaron por el abandono del Estado. ¿Verdad? No llegaba el Estado para darles apoyo en servicios públicos, cosas así. Y la otra es la simbólica, la reparación simbólica, monumentos, museos, una serie de acciones para que se hable. Que se vuelva a repetir lo hecho. El Museo de la Memoria Histórica. El Museo de la Memoria Histórica, para que la gente sepa lo que pasó en aquel tiempo y que se reconozca lo que ocurrió y que hubo víctimas que deben ser reconocidas. Voy a ir entonces ahora, porque me quedan 2 minutos, 3 minutos de este bloque, después viene la pregunta del público, en relación a lo que te puede importar más que lo que dijo el presidente electo. El presidente electo lo que dijo que están haciendo una ley express para aprobarla lo antes posible en una semana y para, digamos, poco pícaramente, para poder salvarse el pellejo todo ahí, y que ahí las dos arenas, dijo, FMLN y Arena, dijo, las dos arenas están en la misma postura. Ustedes obviamente pareciera que quieren que esto no pase al próximo gobierno porque podría ser vetado por el próximo gobierno, y quieren que lo termine firmando y promulgando el actual presidente. Mire, yo te voy a decir, Nacho, en una cuestión tan delicada de una política pública de Estado, no pueden estarse metiendo colores políticos, banderas o ideologías. Y yo ya te dije, ¿cómo va a ser expresa algo que viene estudiando del 2016? Y ahí se trabaja, se acumula trabajo, se llega al 2018, se nombra una comisión, tiene un año de estar, tiene una fecha, pero solo quiero aclararte algo porque es un punto que te puede interesar para la audiencia. Los casos, ¿cómo se van a seleccionar los casos? La Corte Suprema de Justicia, no los que han estado sentados en la mesa, dice: es preciso establecer ciertos parámetros para la selección y priorización de los casos. Y dice todavía, un grado razonable de precisión de estos asuntos es fundamental para balancear y equilibrar las exigencias de justicia por una parte y el compromiso de la paz, que es un bien mayor, por otra parte. Lo dice la Corte Suprema de Justicia. Mira, es que yo creo que es importante también tomar en cuenta que las víctimas tienen más de 25 años de estar esperando. Entonces, ¿cómo va a ser algo express si tiene tanto tiempo de estar esperando que hagamos una ley así? Vargas te dice, ya tenemos un año, pero incluso la comisión ad hoc debió haberse creado inmediatamente después de la sentencia. Entonces, tiempo ha pasado bastante, y por eso seguir diciendo que no es necesario ahorita, sino que lo podemos hacer después, así es como se ha ido prolongando, posponiendo y alargando la solución de este problema. Pero además hay otras cosas. Hace poco viene el señor Fabián Salvioli, que es relator de Naciones Unidas para los temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y él vuelve a reiterar la importancia de elaborar una legislación apropiada para resolver en estos 4 temas, que resuelva... Porque Fabioli dijo textualmente, el Estado salvadoreño tiene que sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad. Exacto. Entonces aquí lo que se está tratando de hacer es una modalidad de justicia transicional para abordar este caso. Y yo te quiero indicar otra cosa también. En la comisión estuvimos insistiendo que había señales que había que darle a las víctimas. Y lo repetimos hoy en la mañana en la comisión política y vamos a seguirlo abordando, pero hoy creo yo que fue un buen momento porque esa insistencia en declarar el día de la víctima de la desaparición forzada, hoy hubo prácticamente consenso para que se apruebe el próximo jueves. Esto es un día que ya es reconocido a nivel internacional, casi 130 países ya lo reconocen. Aquí se ha estado a punto de aprobar 2 veces, pero no se alcanzaron los votos. Yo espero que el jueves sí hayan los votos suficientes para que se apruebe el día de la víctima de la desaparición forzada, porque esta va a ser una señal importantísima para las víctimas, para que vean que de veras
se está queriendo hacer algo a favor de ellos. Ok, Marito, ¿querés cerrar? Tengo 2 minutos. Mira, hablar obviamente de todas las decisiones que estamos tomando creo que van encaminadas a darle una paz social a este país. Y yo quisiera de alguna manera, tal vez no sea el caso que yo traiga porque es bien difícil para nosotros los que fuimos o los que somos familiares de víctimas abordar este tema. Yo lo decía ahora en la comisión política. ¿Cómo puedo de alguna manera... ¿Tú eres familiar de víctimas? Yo soy familiar de mi hermano mayor, mi tío, hermano de mi madre, que prácticamente era mamá y papá, porque él casi en mis primeros años de niño vivíamos con él era todo para nosotros, como mis otros tíos y mis primos que fueron víctimas del conflicto. Nosotros somos los sobrevivientes que de alguna manera seguimos llorando, y a pesar que estamos hablando de 1986 hasta la fecha, estamos hablando de 33 años, y tú crees que eso se olvida. ¿Tú crees que yo, por ejemplo, borrón y cuenta nueva, ya me olvidé de mi hermano? Yo casi cuando hablo de este tema siento a mi hermano como que aquí está presente, lo vivo en carne propia, porque amaba a mi hermano. Era con el único que obviamente nos lamentábamos nuestros problemas de pobreza, de abandono, y cuando yo me acuerdo obviamente que alguien viene y empieza a meter este tema y le pone volumen, pareciera que como que no valora el esfuerzo que hicieron los actores políticos de aquel momento. Yo sí lo valoro, porque posiblemente si la guerra hubiera seguido después del 92, posiblemente yo no estuviera contando este cuento y fuera parte de las víctimas y no familiar de las víctimas. Entonces debemos de entender que el acuerdo político tomado por los actores, tanto por el gobierno como por los que estuvieron, obviamente tenían el ejército irregular y que querían lograr, digamos, el triunfo por la vía de las armas, llegar a la conclusión de que no era posible seguirnos matando. Creo que eso es de reconocerlo. Entonces, a lo que quiero llegar, Nacho, que este esfuerzo que estamos haciendo no se trata de beneficiar a quienes fueron los actores por parte de la Fuerza Armada. Al final ellos representaban al Estado y muchos militares se les señala, se les acusa, pero ellos no son, a ellos los mandaron, de no hacerlo iban a caer en desobediencia. El FMLN tuvo el valor, la capacidad de decir, miren, paremos esta guerra, porque tenía el apoyo de una potencia. Aquí no hemos mencionado que hay otros actores aquí no solamente fue la Fuerza Armada y el FMLN, hubieron otros actores que dieron los aportes para el conflicto armado, que no se quieren mencionar. Ya. Ok, toque el corte. A lo mejor si hay una idea pendiente, ponemos en el próximo bloque, en el bloque de preguntas y respuestas expresadas. Ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosavi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosavi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. A los más afectados por las duras condiciones del camino que recorre la caravana de centroamericanos son las mujeres y los niños. Para ellos los riesgos se multiplican con el paso de los días, por lo que algunas mujeres están renunciando a seguir su camino por México. Noticiero Univisión, edición estelar, con Ilia Calderón y Jorge Ramos.
Noticiero Univisión, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Saludarles. Buenas noches, señores diputados. Inés Martínez dice, ya no tiene vigencia. La sala la dejó sin efecto con la sentencia del 2016. Se refiere a la ley de amnistía y una afirmación del general Vargas. Reinaldo Palencia dice, quiero preguntarle a don Damián, ¿en qué parte de la ley de amnistía menciona las palabras lesa humanidad? Le pregunta en concreto. Oscar Antonio Pérez dice, sería muy bueno, Nacho, que para el próximo programa invite a organizaciones y comités de víctimas de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor. También tienen derecho al uso de la palabra. Jaime Carballo dice, la reconciliación tiene que estar basada en la verdad de los hechos y llevar consigo misma una reparación. Que la nueva ley lleve por justicia la verdad no significa una condena física a los hechores, pero sí es imprescindible conocer la verdad de esos genocidios. El abogado Nelson García dice, los que estudiamos Derecho quisiéramos saber qué juristas han consultado. Adonai Mejía dice, los que dieron órdenes para masacres y sacrificios sumarios a personas desarmadas y capturadas, cuyas heridas solo podrán cerrarse cuando los hechores se declaren culpables, pidan perdón y que el Estado haga la reparación. Luego habrá perdón, pero no olvido. Dexter Ortiz dice, si hablan de reparación, ¿en qué sentido? ¿Retribución con dinero, beneficios? ¿Quién los pagará? ¿El Estado? ¿Podrían leer algún artículo de esa grandiosa ley? Les pregunta. Emilio Monterrey dice, ¿qué opinan sus invitados sobre la relación de los resultados electorales con este tema? ¿No les parece que la derrota de los partidos políticos abanderados de la guerra, que sufrieron un revés contundente, por ende esos temas ya no son una prioridad para la gente? Carlos Cosme dice, la amnistía fue la roca fundamental de los acuerdos de paz. Que los salvadoreños no vemos el día de paz, que los salvadoreños no vemos el día de hoy. Aún estamos en guerra, afirma Carlos Cosme. Pedro Peña dice, el presidente electo ha llamado a protestar contra esa ley de amnistía. Agregó que las leyes de amnistía van en contra de la dignidad de las víctimas y buscan proteger a los perpetradores y sus cómplices. ¿Qué le responderían? Les pregunta a los diputados. El exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, dice, sean transparentes. ¿Qué beneficios penitenciarios y su justificación legal? ¿Qué tiempos y capacidades de investigación para la Fiscalía General de la República? ¿Competencias de jurisdicción? Recuerden que los juicios simulados son violatorios de los derechos humanos. Esto respecto a una afirmación del diputado Alegría, que dice que la ley va a plantear beneficios penales para los que contribuyan con la verdad. Denis Cepeda dice, interesante cómo lo describan, quizás de esa manera sí se pueda llegar a conocer la verdad acerca del asesinato de nuestro poeta Roque Antonio Dalton. Finalmente Nelson Moría dice, la ONU fue parcial al FMLN, la Fuerza Armada fue la mala de la película, se vivieron momentos de incertidumbre, el general Corado planificó cómo sobrevivir la tormenta y elaboró su plan con 4 ejes básicos: conservar, consolidar, fortalecer y desarrollar la Fuerza Armada. Mis respetos para él, dice el señor Bonilla. Vamos al estudio para la respuesta de los señores diputados. Bueno, a ver, primero aclaremos porque la sala dejó sin efecto la sentencia. Ok, pero yo te lo voy a aclarar porque tal vez la señorita que hizo lo que le estoy leyendo es, esta es la sentencia de inconstitucionalidad. Y en la sentencia de inconstitucionalidad dice la sala, no ninguno de nosotros ni nadie más, dice, en consecuencia, cobra vigencia plena a partir de esta sentencia la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por decreto legislativo número 147 del 23 del 1 de 1990. Ahí voy a aclarar una cosa, yo creo que hay confusión. Porque la persona misma dijo la ley de amnistía. Sí, la ley de amnistía fue declarada inconstitucional. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la ley anterior. ¿Sí? La ley que se hizo en el 92, no la del 93. Sí, pero ella dice, por tanto la amnistía ya no existe. Sí, pero se llama ley de reconciliación, pero contiene una amnistía que es más
que es más acotada, pequeña, que la otra, es correcta. Que da menos Esa beneficios. ley del 92 tiene que modificarse para incluir lo que la sala dijo. Correcto. Y la sala dijo que tenía que garantizarse el acceso a la información sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Responder a las exigencias de las víctimas en relación a investigaciones, juicios y esclarecimientos de la verdad sobre crímenes de guerra y la reparación integral a las víctimas, compensación y reivindicación, así como garantizar medidas de no repetición. Eso está claro. Eso tiene que llevar la nueva ley. Así es. Ahora, cuando alguien dice, pero digan qué es que no hay un proyecto de ley en este momento, ¿no? No, hay materiales como insumos, pero yo quiero decirte una cosa, se va a hacer algo que hemos buscado la manera que esté de acuerdo a lo que plantea la sentencia. Y va a salir ahí una ley. Lo más seguro es que sea imperfecta, pero en el proceso de ley ya se conoce que después se pueden hacer reformas, mejoras, y cualquier persona que esté interesada en mejorarlo, cualquier institución, puede proponer cosas. El asunto es que ahorita esto es lo que ha dado la posibilidad real de este momento de hacer sobre esa sentencia, pero no nos hemos salido de la sentencia. ¿Quiénes fueron consultados? Bueno, primero voy a hacer, fueron corrientes de pensamiento diversas. Estaba el doctor Solano. Fue consultado. Consultado el doctor Argumedo, Salomón Padilla, Fabio Castillo, licenciado Zaracay, doctor Borgo Bustamante, Hernández Valiente, tal vez se me puede quedar algún otro, pero es un parámetro. Pero es un abanico de reconocido constitucional. ¿Por qué? Porque lo que nos decía... ¿La UCA ha sido consultada? Zaracay de la UCA y está en el expediente documentos de un patrón de justicia transicional que ellos proponían. Hay algunos elementos en que si esta comisión dice los de ustedes no sirven y este es el que queremos, ese ya es problema de la comisión, no es problema de nosotros. Nosotros hemos colocado la actual comisión, es como formar que te den un juego de Lego, solo es ir agarrando las piezas y poniéndolas en el punto correcto, la que tú querrás y la que no la vas dejando, porque hay, por ejemplo, hay unos que dicen, hubo unos que dijeron, no es necesaria una nueva ley, porque y comenzaron que la forma que era inconstitucional, que no se puede revivir una ley, pero como el mandato de la Corte no era que revisáramos la sentencia, sino que revisáramos las consecuencias de la misma, eso lo hemos colocado, pero no les decimos, eso no debería ser tomado en cuenta, pero si ustedes lo quieren meter... Ok. El ex procurador David Morales dijo, ¿qué beneficios? Sean transparentes. ¿Beneficios de qué? Cuando tú hablaste de que finalmente en el caso penal pueden tener algunos beneficios. Bueno, en Sudáfrica, que es un ejemplo que hemos tenido a la vista, los militares que eran responsables de tales o cuales casos declaraban lo que sabían, aceptaban la culpabilidad o decían información que llevaba a conocer la verdad. Entonces, a partir de esto es que se les permitía seguir libres. Aquí nosotros estamos planteando una gama más amplia, no solamente dejarlos libres, pero estamos buscando la manera de que, sobre todo, se hable de lo que pasó en esos años, porque hay muchas familiares de víctimas que al final lo que piden es, yo solo quiero saber dónde quedaron los huesitos de mi familia, de mi tío, de mi hermano. Damián, quería abonar lo tuyo. Miren, no nos perdamos mucho. Mario Ponce dijo, hay responsabilidad penal y se define a través del derecho penal común. Si el señor que hizo la pregunta sabe algo de derecho, me imagino yo que algo sabrá, sabe cuáles son esas situaciones y cuáles son las condicionalidades para lo mismo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que todo se ha dicho y de hecho yo quiero decirle al pueblo entero que estamos de alguna manera comprometidos a darle el cumplimiento a esa sentencia de la sala. Desobedecerla sería de alguna manera una mala señal. Y en materia de violación a los derechos humanos, en el conflicto armado, obviamente, si hubo un acuerdo político para resolver el conflicto, debemos entender que debe haber una ley de reconciliación, pero que no vengamos a querer revivir, digamos,
un momento obviamente crítico sobre dos actores que obviamente aquí están presentes. Uno que estuvo por parte del Estado y otro que estuvo por parte del que se dijo era que, bueno, se dijo, no sé por qué, que posiblemente este jueves podía aprobarse una ley. No, no es cierto. No es cierto. Okay, no. señor. Lo que yo quería decirte es que me voy a exonerar de seguir reconociendo cualquier aspecto adelante, porque casi todos los que llegaron dijeron que nosotros podíamos ser juez y parte y podíamos hay que escuchar. Eso fue lo que dijeron. Nos hacemos a un lado, yo me hago a un lado, me exonero, aún en el momento de la votación en el Pleno voy a pedir sustitución, porque yo no voy a poder votar precisamente escuchándolos a ellos, para que no crean que van a haber influencias o intereses. Pero si fuera por eso habría que exonerar a varios. Bueno, pero es problema de cada quien. De un lado y de otro. Eso es problema de cada quien. Ya, señores. Yo sí lo voy Muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias Nacho, por la invitación, y solo insistir de que no estamos tratando de hacer amnistía ni impunidad. Estamos tratando de cumplir la sentencia. Gracias Mario, gracias general. Nacho. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar de CICIES. Hoy hubo una conferencia de prensa de FUNDE y otro organismo, también Acción Ciudadana, para hablar de la posible implementación de las CICIES. Ese es el tema mañana. Que pasen muy buenas noches.